Invertir en ETFs a largo plazo está comprobado que es una de las mejores estrategias si tú quieres generar un gran patrimonio a muy largo plazo, ya que estos ETFs te pueden estar proporcionando inversiones completamente pasivas, en donde nosotros no nos tenemos que preocupar en absoluto en lo que está sucediendo en la bolsa de valores a muy corto plazo y simplemente nos tenemos que enfocar a largo plazo invirtiendo constantemente y periódicamente en nuestras inversiones. Pero antes de ir a comprar cualquier ETF que esté cotizando en la bolsa de valores, tenemos que considerar cuatro cosas sumamente importantes para que en un futuro no nos estemos arrepintiendo de las decisiones que hemos estado tomando al comprar ETFs que probablemente nos estén alineando a nuestros objetivos de inversión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio, así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Y los ETFs, Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés, realmente son instrumentos o fondos indexados que están cotizando en la bolsa de valores que nos permiten tener una gran diversificación, porque principalmente están invirtiendo en canastas completamente diversificadas de acciones o instrumentos financieros y de esta manera en general están replicando ciertos índices bursátiles o están replicando el comportamiento del crecimiento del mercado de un país, de varios países o hasta ciertos sectores económicos. Pero también tenemos que cuidarnos de qué ETFs se pueden alinear mejor a nuestras inversiones, a nuestros objetivos, y es por eso que tenemos que considerar estas cuatro cosas principales para que nosotros podamos tener mucho éxito en nuestras inversiones. Y el primer factor que tenemos que considerar cuando estamos invirtiendo en ETFs es que debemos de conocer las comisiones o los costos de administración del ETF. Esto es muy importante y la mayoría de los inversionistas incluso lo pueden pasar por alto e incluso lo pueden ignorar pensando que esto a largo plazo no les va a afectar considerablemente. Pero créanme que esto puede ser una de las peores afectaciones en nuestro portafolio si no tenemos consideración de estas comisiones. Y prácticamente la comisión o el costo de administración es la cantidad de dinero proporcional que te va a estar cobrando la gestora de fondos por ofrecerte este ETF que está completamente diversificado para que tú puedas tener acceso a este de una manera muy sencilla. Generalmente esta comisión se cobra de manera de porcentaje, entonces dependiendo de la cantidad que tú tengas invertido en un ETF en específico es la proporción o el porcentaje que te van a estar cobrando de manera anual. Y generalmente podemos ver esta comisión o este costo de administración en las páginas principales o en los resúmenes generales de cada uno de los ETFs dentro de las páginas de las gestoras de fondos, como viene siendo Vanguard, iShares, SPDR y muchos otros. Y todas estas comisiones pueden cambiar drásticamente dependiendo del ETF en el que estemos invirtiendo, ya que si se encuentra mucho más diversificado y está teniendo exposición un poco más general, probablemente esta comisión empieza a bajar más. Por ejemplo, si tú estás invirtiendo en el S&P 500, probablemente esta comisión sea mucho más baja que si estás invirtiendo en un ETF que tenga exposición específica en China o en mercados emergentes o en México o en un sector en específico. Entonces, dependiendo del ETF, realmente va a ser la comisión que te van a estar cobrando. Y podemos hacer la comparación de dos ETFs que están replicando o teniendo exposición al mismo índice bursátil, al S&P 500, para ver la comparación de cómo afecta considerablemente las comisiones. Y vamos a hacer una comparación con ETFs de la misma gestora de iShares. El primer ETF es IVV y el segundo ETF es IVV Peso. Primeramente, IVV tiene un costo de administración actual de tan solo 0.03%. Esto quiere decir que por cada 1,000 pesos que tú estés invirtiendo, te van a estar cobrando de manera anual 30 centavos, por lo que es bajísimo. Mientras que IVV Peso en este momento tiene un costo de administración de 0.49%. Esto quiere decir que por cada 1,000 pesos te van a estar cobrando 4.9 pesos. Y ya estamos viendo una diferencia considerable entre los 30 centavos y los 4.9 pesos. Y si hacemos una simulación hipotética en donde tenemos 1,000,000 de pesos invertidos y ya no volvemos a invertir absolutamente nada más durante esos 30 años, supongamos también que vamos a estar invirtiendo en estos dos ETFs que están replicando el S&P 500 y en promedio anual el rendimiento va a ser de aproximadamente un 10% para fines muy prácticos. Esto quiere decir que en 30 años nuestro 1,000,000 de pesos se va a convertir en 17.3 millones de pesos.
Pero si nosotros estamos invirtiendo en IVV peso, ya restándole las comisiones, solamente vamos a tener 15.2 millones. Esto quiere decir que tenemos una diferencia de 2 millones de pesos cuando estamos considerando las comisiones. Y cuando vemos este tipo de ejemplos, realmente vemos que la diferencia de 2 millones de pesos es enorme y esto puede significar algo bastante importante para nosotros, por lo que siempre tenemos que cuidarnos de las comisiones. Es importantísimo. El segundo factor a considerar siempre cuando estamos invirtiendo en ETFs es que debemos de estar analizando la cartera y las posiciones que lo conforman. Es importantísimo saber exactamente en qué está invirtiendo este ETF, en qué exposición vamos a estar teniendo, ya sea en un sector económico en específico, en un país en específico, en varios países en específico, cualquier tipo de afectaciones tenemos que estar considerando para saber exactamente cuál va a ser esa exposición que vamos a estar teniendo y si realmente esta exposición se está alineando a nuestras inversiones. Dependiendo de cada uno de los ETFs, probablemente vayamos a tener mucha más concentración en distintos sectores económicos y siempre tenemos que estar considerando esto para que no nos llevemos sorpresas a muy largo plazo. Si vemos la composición de IVV, podemos ver que sus principales posiciones o las que tienen mayor peso son Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Berkshire Hathaway, Tesla, Nvidia y JP Morgan. Y podemos ver que principalmente el mayor porcentaje o peso que tiene pertenece al sector de tecnología, en un 27%. Así que si nosotros por alguna situación vemos que tenemos muchísima exposición al sector de tecnología y no queremos tener tanta exposición, probablemente sería mucho mejor empezar a buscar otro ETF que esté complementando este ETF del S&P 500 para así tener mucha más diversificación, pero no tener tanta concentración al sector tecnológico. El tercer factor que siempre tenemos que estar considerando cuando estamos invirtiendo en ETFs es que debemos estar analizando el desempeño histórico, pero también el desempeño potencial que puede tener en un futuro próximo. Es muy importante entender cuáles han sido los rendimientos, pero obviamente los rendimientos pasados no te aseguran rendimientos futuros, pero realmente nos puede ayudar a darnos una muy buena idea de cómo se ha estado comportando a lo largo del tiempo y si ha tenido bastantes rendimientos o un desempeño bastante positivo constantemente durante muchos años, podría ser un indicador bastante importante a considerar para que en un futuro probablemente esté proporcionando también buenos rendimientos. Obviamente nada está asegurado, pero es muy importante entender lo histórico para realmente conocer si puede tener un buen potencial a futuro. Si regresamos nuevamente a IVV, que está replicando el S&P 500, hemos visto que durante muchísimo tiempo este índice bursátil siempre se ha mantenido al alza y hemos tenido rendimientos muy importantes a lo largo del tiempo. Si nosotros vemos los rendimientos históricos de IVV, podemos ver que en un año ha tenido rendimientos de 36.40, en 3 años de manera anualizada ha tenido rendimientos de 18.12, a 5 años de 17.31 y a 10 años de 15.29%. Y estos rendimientos históricos obviamente no nos van a estar asegurando rendimientos futuros, pero nos podemos dar una muy buena idea de que si estamos invirtiendo en el S&P 500, probablemente podamos obtener muy buenos rendimientos a muy largo plazo. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos comparándolo con VWO, un ETF que tiene exposición a los mercados emergentes como China, como Corea, como Brasil e incluso México? Podemos ver que los rendimientos son bastante diferentes. Para VWO podemos ver que los rendimientos de un año han sido de 21.44%, a 3 años de manera anualizada han sido de solamente 8%, a 5 años de 9.47% y a 10 años de 3.32% de manera anualizada. Podemos ver que realmente sí, pueden tener un gran potencial todos estos mercados emergentes, todos estos países, pero realmente hemos visto que el desempeño histórico no se ha desempeñado tan bien como el S&P 500 y esto lo tenemos que estar considerando en nuestras inversiones porque sí, podríamos considerar que en el pasado no ha tenido buenos rendimientos, pero en un futuro va a tener muchísimo potencial. Pero en el caso de que nos equivoquemos, tenemos que tener asignación o un porcentaje en inversiones de este tipo de ETFs porque probablemente sí existan muchísimo potencial de crecimiento, pero existe siempre un riesgo mayor y esto siempre lo tenemos que considerar en nuestras inversiones. Y finalmente, el cuarto factor que siempre tenemos que estar considerando cuando estamos invirtiendo en ETFs es que tenemos que conocer en qué bolsa de valores el instrumento está cotizando. Y esto es muy importante porque en ocasiones estamos invirtiendo en un ETF que sí, podríamos tener exposición incluso al dólar, un instrumento que esté completamente dolarizado y de esta manera vamos a tener dos beneficios. Uno va a ser el rendimiento por la apreciación del crecimiento de la economía en general o de empresas en específico o en un sector en específico, pero también vamos a tener exposición y apreciación porque generalmente el dólar se empieza a apreciar mucho más en comparación al peso mexicano. De esta manera vamos a tener muchísimo beneficio cuando estamos invirtiendo en instrumentos dolarizados.
dolarizados que estén cotizando en la bolsa de valores de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa cuando estamos invirtiendo en instrumentos que están domiciliados aquí en México o en otro país y están cotizando en la moneda local? Esto quiere decir que probablemente no tengamos exposición al dólar y esto a largo plazo nos podría estar perjudicando. Así que es importantísimo saber exactamente en qué está cotizando este ETF para empezar a considerarlo. Y podemos poner exactamente los ejemplos de IVV e IVV peso, en donde estos están cotizando en distintas monedas. Primeramente, IVV está cotizando en dólares, por lo que vamos a tener exposición al tipo de cambio, pero el IVV peso está cotizando en pesos mexicanos. ¿Y esto qué puede tener de afectaciones? Bueno, si nosotros estamos invirtiendo en IVV peso, vamos a tener algo que se le conoce como cobertura cambiaria. Esto se refiere a que nosotros vamos a tener protección al tipo de cambio o las fluctuaciones al corto plazo de la paridad dólar-peso. De esta manera vamos a tener muchísima protección, pero también no vamos a tener beneficio porque nuestras inversiones no van a estar dolarizadas. Tenemos que considerar siempre esto porque si nosotros queremos tener exposición al dólar, es preferente invertir en instrumentos que estén cotizando en dólares americanos. Si nosotros simplemente queremos tener inversiones en pesos mexicanos, probablemente estemos buscando ETFs que estén cotizando aquí en México porque en muchas ocasiones son mucho más baratos que sus contrapartes en Estados Unidos y obviamente cuando apenas estamos iniciando nuestra carrera de inversionistas, probablemente no tengamos bastante capital para que nosotros empecemos a comprar ETFs que están mucho más caros y están en dólares y sea mucho más conveniente en pesos mexicanos, pero también hay que considerar que a muy largo plazo probablemente no nos esté beneficiando tan bien como nosotros pensemos. Y ahí las tienen, estos 4 factores siempre tenemos que estar considerándolos cuando estamos invirtiendo en ETFs. No es simplemente invertir en cualquier ETF porque no todos se van a estar apreciando de una misma manera y no todos se van a estar alineando a nuestros objetivos de inversión. Algunos van a tener mucha más volatilidad, algunos van a tener mucho más rendimientos, pero van a tener también mucho más riesgo e incluso podremos estar incluyendo algunos otros riesgos políticos o externos que probablemente no queremos en nuestro portafolio, pero tenemos que entender exactamente en qué está invirtiendo el ETF para saber si nosotros vamos a estar adicionando riesgos que realmente no queremos. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Nos vemos en el siguiente, muchísimas gracias y hasta luego.